Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Abraham Gómez y es un placer acompañarte en una clase más de este taller de microenseñanza. Espero que ya estés súper listo, súper lista con tu cuaderno, con tu libro, con tu lápiz, con todo lo que vas a utilizar para que podamos darle con todo al día de hoy a esta clase. Esta clase es un poquito corta, te voy a dejar un video para que tengas un poco más de panorama sobre lo que vamos a hacer. Pero el día de hoy es muy importante porque vamos a hablar de las herramientas de la práctica docente, ¿no? Y cómo utilizamos estas herramientas ya en la práctica. Muchas veces tenemos muchos libros de enseñanza y muchos ejemplos de cómo enseñar, pero ¿cuándo, cómo y por qué los utilizamos? Bueno, pues anota esas preguntas el día de hoy porque durante la clase en vivo las vamos a contestar. Así es que vamos a tomar nota de lo siguiente. Primero vamos a definir qué es la práctica docente y te voy a dar tres concepciones diferentes acerca de este término, ¿no? La práctica docente de acuerdo a Ángel Díaz Barriga. Recordar que Ángel Díaz Barriga es uno de los principales pedagogos activos, vivos de nuestro país y que nos representa a nivel internacional. Ángel Díaz Barriga nos define a la práctica docente como las estrategias de enseñanza que se transforman en lo siguiente, ¿no? En procedimientos. El procedimiento que el agente de enseñanza, no estamos hablando de maestros, de pedagogos, de educadores, de científicos de la educación, estamos hablando de un agente de enseñanza. Estos procedimientos que un agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos. Ojo, porque ya estamos hablando aquí de un aprendizaje esperado y de una teoría de aprendizaje, ¿no? De la manera de actuar, ¿no? Flexible, flexible y de un agente de enseñanza. La práctica docente, Ángel Díaz Barriga, ya le entiende que no está ligada meramente a una profesión como tal de enseñanza, que podría ser un docente, un maestro, un normalista, un pedagogo, un psicólogo, no, ya no está hablando de un agente de enseñanza, ¿no? También incluso nos hace mención del contexto en el que puede estar trabajando este agente de enseñanza y por qué no se define como X profesión, ¿no? En la práctica docente también vamos a encontrar la definición de uno de los grandes autores. Primero se las leo y ahorita la comentamos. La educación debe partir de la realidad, lo que implica aceptar el reto de su transformación en razón del bien común y no de intereses egoístas. Esta definición está acuñada para el señor pedagogo de Brasil, Paulo Freire, que nos habla de la pedagogía de la libertad, ¿no? La pedagogía del oprimido, uno de sus libros más grandes, y él nos dice que la educación debe partir de la realidad, o sea, del contexto de lo que netamente va a definirse como alcances, límites y oportunidades de aprendizaje y de desarrollo que va a tener el alumno o la persona, y lo que implica aceptar este reto, es decir, yo quiero consolidar en mi práctica docente, bueno, ¿cuáles son los retos, no? ¿Qué voy a transformar de mí? ¿Qué voy a transformar, perdón, del contexto? Y realmente cuáles son aquellas limitantes con las que me voy a encontrar y si realmente voy a tomar o no el reto, ¿no? En razón del bien común, es decir, no voy a romantizar la práctica docente, debo de estar muy claro de mis alcances y de mis funciones y no de los intereses egoístas, ¿no? Decir, bueno, pues a mí me pagan y ya que salgan como puedan de sexto, ¿no? Por citar algún ejemplo. Esto está citado más allá de la práctica docente como tal, a un sentido de ética, ¿no? De responsabilidad pedagógica, si lo quieren ver de alguna forma. Y la última que vamos a revisar es de acuerdo al constructivismo, ¿no? La actividad docente se ve reflejada a través de 6 dimensiones: la dimensión personal, la dimensión interpersonal, la dimensión social, institucional, didáctica y valoral, ¿no? Referida a los valores, perdón. Esta última, pues, es el puente que une el acto educativo con el proceso formativo y el entorno del alumno y de la escuela, ¿no? De esta forma, podemos concebir para efectos de esta clase nuestra práctica docente, ¿no? Es decir, vamos a tomar en cuenta estas 6 dimensiones, el contexto que tenemos de manera nacional y un plano a futuro, ¿no? El deber ser de la educación, ¿no? A partir de la realidad, así como nos la mencionaba Paulo Freire. Entonces, vamos a lo siguiente, ¿no? La noción de práctica docente, vamos a poner aquí
Atención, utilizar la técnica del enfoque. Ojo aquí, aquí, exactamente ahí. Vamos a poner atención, me voy a ir un ratito. Eh, la noción de la práctica docente no tiene una única definición, por lo que veíamos aquí y porque cada práctica docente es diferente, ¿no? No se puede explicar en pocas palabras, es decir, no tenemos un concepto tal cual. El concepto es amplio, se refiere a la actividad social que ejerce un maestro, un profesor día a día en el salón de clase. Es decir, es todo un fenómeno complejo, ¿no? La práctica docente está influenciada por múltiples factores: la formación académica del docente, las singularidades de la escuela, es decir, si es una escuela pública, privada, los recursos que tiene la escuela, cómo es que se trabaja, la metodología, y también pues las necesidades de respetar un plan y programa obligatorios. Actualmente, en el año 2023, tenemos como plan y programa de estudio la nueva escuela mexicana, y a partir de ese plan y programa de estudio en nivel básico, educación básica, los docentes deben de trabajar en pro de los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los alumnos de acuerdo al grado de estudios, ¿no? Y de las diversas respuestas y reacciones, el contexto del salón, ¿no? El control y el manejo del grupo, la plantilla por la que está integrado nuestro salón, todo eso pues está en cuenta aquí muy presente en el concepto de la práctica docente. Una vez que ya definimos, pues vamos a buscar qué es lo que sigue, ¿no? ¿En qué consiste la práctica docente? Ojo, porque para entender las herramientas necesitamos entender en qué consiste la práctica docente. Vamos a ver lo siguiente, ¿no? ¿En qué consiste? En la función pedagógica de enseñar. ¿Sale? Mi práctica como docente, a mí me van a contratar o yo voy a brindar servicios de manera profesional a través de mis habilidades para enseñar, ¿no? Es decir, ¿qué hace cada maestro con su oficio? Yo voy a el zapatero y un zapatero trabaja de tal o cual forma, ¿no? Y luego voy a otro y ese pues es más rápido, ¿no? Ese entrega las cosas a tiempo, el otro tiene mayor calidad, este es un poco más sucio, ¿no? Entonces aquí en nuestra práctica profesional es igual, ¿no? Depende de lo que cada docente a partir de su formación pueda apropiar para expresar de manera profesional, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Formarse de manera continua, actualizar sus conocimientos, asumir ciertos compromisos éticos, que aunque ya lo comentábamos en algunas clases, el pedagogo no tiene un código de ética y se ha hecho un esfuerzo grande en muchísimas universidades y en simposios y en conferencias y en congresos por realmente darle un código de ética al pedagogo, pero esto es casi imposible. ¿Por qué? Les voy a comentar lo siguiente. Es imposible por la naturaleza del proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno no puede actuar siempre de la misma forma porque los procesos y el fenómeno de enseñanza y aprendizaje no es el mismo por género, por edad, por grado, por grupo, por etnia, por raza, por situación económica, por el ambiente. Entonces, por eso el pedagogo no se limita, sino que se expande en su profesión, ¿no? En esta función pedagógica. También la práctica docente, pues se compone de la formación académica, la bibliografía que cada uno de los docentes va a utilizar para dar como contenido de la clase, la capacidad de socialización, porque imagínense un docente que no habla dando clases de comunicación, pues sería un poco eh, limitante para su trabajo, ¿no? Un docente que no tiene la capacidad de relacionarse con el entorno, pues también le va a limitar su trabajo. El talento pedagógico, ¿a qué nos referimos con el talento pedagógico? La suma de todas esas experiencias y la suma de todas esas habilidades y cómo lo ponemos en la práctica. A mí me gusta enseñar, sí, ¿por qué? Porque se me facilita la oratoria, porque se me facilita la demostración, porque me facilita utilizar los recursos, ¿no? Y cómo ese talento pedagógico lo puedo llevar a diferentes áreas, ¿no? Grados y enfoques de la educación. La experiencia y el medio externo es, yo como docente me puedo meter en un salón de clases el más humilde, por darle un término, o el que tenga más carencias, y desarrollo por completo a mis alumnos, ¿no? Sin importarme esta situación, ¿no? Haciendo más con menos, ¿no? Y pues todo lo contrario, ¿no? Tener una gran cantidad de recursos y de esta misma forma darle un alto grado de estudio a mis alumnos, ¿no? Para que puedan desarrollarse de esta forma. Ahora, esta práctica docente tiene enfoques.
estos enfoques de dónde salen, pues de la historia misma, ¿no? A lo largo de muchas décadas, pues se sostenía, ¿no? La idea que para aprender una práctica bastaba con imitar a aquellos que tenían experiencia en la misma, lo que conocemos como el adiestramiento, que ya vimos en alguna otra clase, en clase de capacitación de recursos humanos, y es preparar a través de la técnica, a la técnica del puesto, a una persona. Es decir, buenos días, muchachos. Cuando llegues al salón de clases, tú lo primero que dices, buenos días. A ver, ¿qué van a decir cuando lleguen al salón de clases? Buenos días. ¿Qué les van a responder? Buenos días. Se pueden sentar de pie, me levanto. ¿Sale? Esa es la práctica que solía realizarse, ¿no? Imitar a los que tenían mayor experiencia. Pero ya después de tiempo, pues nos dimos cuenta que pues hay que entender todo el contexto, ¿no? El entendimiento de los inconvenientes, que los grupos no siempre son iguales, que depende del clima, que depende del grado, de la ubicación geográfica, y el ejercicio de la práctica pues va a dar avances a las teorías del aprendizaje, ¿no? A la forma teórica. Ya estamos entendiendo un poco más al alumno, a la escuela, a los planes y programas, al currículo, a las necesidades del Estado, a las necesidades educativas especiales de los alumnos, y ya la estructura del fenómeno de enseñanza-aprendizaje se vuelve más amplia, hay que ser más flexibles, y si observamos la historia de la docencia en específico sobre cómo es que existieron los primeros pedagogos en la antigua Grecia ya como una profesión, pues vamos a distinguir algunos enfoques, ¿no? ¿Cuáles son? Los siguientes. Aquí, ojo, ojo, porque a lo mejor si ya vieron las imágenes ya les recordó algún docente que tuvieron en primaria, en secundaria, en preparatoria, y vamos a hablar de los tres enfoques. El primer enfoque es el enfoque tradicional, de un enfoque tecnócrata, ¿no? Se ve gobernado o dominado por la técnica. A nosotros nos importa que para ser docente hay que parecer docente. ¿Cuáles son las actividades que debemos de hacer? Bueno, el enfoque tradicional, perdón, defiende un sistema en el cual los futuros docentes se formen a nivel teórico durante unos años y finalmente se aventuren a poner en práctica sus conocimientos frente a una clase real bajo la supervisión de un experto. En otras palabras, considera que existe una sola manera de llevar a cabo el trabajo de un maestro que no debe verse afectada por un instinto o por decisiones espontáneas. Esto es, vamos a la universidad, vamos a estudiar la carrera, la profesión, y a partir de ahí, en nuestro servicio social o en nuestras prácticas, vamos a tener a alguien que nos va a enseñar cómo se da el buenos días, cómo se da el pase de lista, cómo se hace la exposición, cómo se utilizan los rotafolios, cómo se utiliza el cañón, cómo se usa el proyector, cuáles son las técnicas de aprendizaje, cómo las utilizo, en qué momento las aplico. Es decir, que tengamos la práctica ahí bien, ¿no? Eso que requiere que el alumno sea autodidacta, ¿no? Y curioso, que sepa preguntar cómo es que se hace X actividad de la profesión que está ejerciendo, en este caso, pues, la práctica docente. El segundo enfoque es el enfoque constructivista. Esto está ligado a situaciones inesperadas, donde los docentes, pues, deben de actuar según su propio criterio, es decir, no es como que agarras el manual del docente y en caso de que Juanito haga esta pregunta, tú debes de responder esto, ¿no? Es para circunstancias netamente inusuales, ¿no? Donde debe de utilizar el docente, ¿qué cosa? Su talento pedagógico y sobre todo su capacidad para resolver problemas, ¿no? No debemos de olvidar que los alumnos también son personas y que debemos de tomar la mejor decisión para el alumno o para el grupo en ese momento. Si en ese momento la mejor solución es optar por salvar al grupo, pues bueno, el docente ya deberá de actuar de acuerdo a su ética, a su criterio y a su formación pedagógica, ¿no? Recordando obviamente las necesidades y los trasfondos individuales de cada persona, no de variables en un ejercicio, es decir, si hago esto me va a suceder lo otro y me van a regañar o voy a tener tal resultado, sino que estas decisiones pues obviamente también estén valoradas, perdón, por un supervisor, incluso por un docente de mayor experiencia que nos pueda ampliar la perspectiva sobre la resolución que vamos a ofrecer, ¿no? Este enfoque incorpora la racionalidad práctica, es decir, la experiencia y los años de experiencia que tenga un docente en la práctica y el sentido común, ¿no? La racionalidad que nos pueda dar una solución abierta y flexible de acuerdo al contexto, ¿no? A la realidad, a lo que enfrentamos del día a día. Aquí pongo este dibujito porque podemos ver que estamos pensando que tenemos todas las herramientas y los recursos y qué vamos a hacer, ¿no? Como en la Barney Bolsa, ya los tenemos en la caja,
ya los adquirimos en la universidad, ya adquirimos experiencia, solo basta pensar, ¿y qué vamos a hacer con todo esto? Ah, bueno, pues vamos a darle este enfoque y esta solución, ¿no? Y el último de los enfoques es el enfoque constructivista crítico. Ojo aquí, te voy a leer lo siguiente y quiero que me sigas en el viaje. Desde finales del siglo XX, es decir, en los años 1900, una serie de investigaciones en el campo de la enseñanza se centraron en la importancia de aplicar el criterio antes de actuar, es decir, no vernos como un estructural funcionalismo, como un juego de rol de yo soy el maestro, tú eres el alumno, sino todo lo contrario, ¿no? Aplicar el criterio antes de actuar, es decir, a lo que decía Comenio por allá de los años eh, primeros de la didáctica, es este enfoque, vamos a darlo a cada quien lo que necesita y en el momento en el que lo necesitan. El dar todo a todos, sí, pero saber en qué momento, ¿no? Ahí reside el talento del pedagogo, en este caso del docente, ¿no? Este enfoque pues representa un verdadero quiebre con el tradicional, en que ya estamos un poco más abiertos, ya que invita a los docentes no solo a pensar antes de pasar a la práctica, sino a reflexionar luego de haberlo hecho para evaluarse a sí mismo, ¿no? Darse cuenta de cuál es el área de mejora, ¿no? Dónde podemos mejorar, en dónde podemos elaborar mejores técnicas, técnicas más adecuadas. Y es que vamos a hablar de un pedagogo de origen británico llamado Lawrence Stenhouse. Él aseguraba que los docentes deben convertirse en auténticos investigadores dentro del aula para construir y moldear a cada paso su propio conocimiento. Así de bote pronto se me viene a la memoria el concepto de educación, de, por su significado etimológico del educare y el educere. Esto no es otra cosa del constructivista, el enfoque constructivista crítico, que irnos a la raíz, educare y educere, ¿no? El guiar o alimentar y el nutrir, ¿no? El sustraer o sacar. Estos 5 términos, pues los debemos llevar a cabo, ¿no? ¿A qué alumno debo de guiar? ¿A qué alumno debo de nutrir? ¿A qué alumno le debo de sustraer? Porque él ya trae muchas cosas que pueden aportar a la clase. ¿A qué alumno le debo de sacar provecho a sus capacidades cognitivas? Y pues de esta manera decir, bueno, ¿qué estoy haciendo bien? Muchachos, ¿será que les gusta? ¿Les parece? ¿Me puedo equivocar? Sí, yo soy el encargado, pero a ver, vamos a darle una solución a cada problema que se nos presente, ¿no? De esta manera el docente no solo se ve como un facilitador, sino también como un agente que participa dentro de las actividades del salón de clase. Bueno, una vez que ya tenemos listos los enfoques y que ya sabemos qué es la práctica docente, ¿qué nos va a faltar? Pues definir las herramientas. Ya tenemos muchísimas herramientas que vimos a lo largo de la clase, como puede ser el material didáctico, la microenseñanza, los estilos de aprendizaje, pero nos vamos a enfocar en lo siguiente, ¿no? Quiero que pongamos atención porque las herramientas las vamos a definir. No puedo utilizar yo las mismas herramientas que un psicólogo, que un pedagogo, ni tampoco como docentes podemos utilizar las mismas herramientas. ¿De qué va a depender? De cómo le invertamos al material, de las herramientas pedagógicas, es decir, lo que yo me haya formado en mis estudios universitarios o en mis estudios de licenciatura, de posgrado, de maestría, de doctorado, en mis herramientas tecnológicas, cuáles son las que tengo a mi alcance, mis herramientas actitudinales, mis herramientas sociales, mis herramientas laborales y mis herramientas éticas. ¿De qué va a depender la caja de herramientas que vamos a utilizar cada uno? Bueno, pues cada uno vamos a realizar el ejercicio y yo les voy a ir ayudando para formar en este esquema que les tengo preparado las herramientas para el docente, no el docente que quisiéramos haber tenido, sino el docente que necesitan nuestros alumnos, ¿no? Alumnos desde preescolar hasta posgrados, ¿no? Hasta estudios de posgrado. Aquí lo vamos a formar, así que yo te invito a que te quedes en la clase en vivo porque esto va a estar muy divertido. Además del esquema individual que va a hacer cada uno, vamos a formar uno muy padre. Así es que nos vemos en un ratito. Mi nombre es Abraham Gómez. Esta es la clase de microenseñanza y espero que la estés disfrutando.